damos la más cordial bienvenida, amados hermanos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos todos, familias, hermanos, hermanas, jóvenes, adultos. Y orando para que, por todos los que vienen en camino, welcome. Thanks for staying here with us. God bless you. Vamos a entregarle este tiempo al Señor en oración. Y yo te voy a pedir que busques en tu Biblia el Salmo 89. Salmo 89. Psalm 89. Vamos a leerlo juntos, abrir nuestras Biblias. Y aprovechamos darle la bienvenida a los que están conectados desde sus casas. Bienvenidos al servicio de adoración a nuestro Rey. Y es un tiempo hermoso que apartamos para cantarle, adorarle y escuchar su palabra juntos. Y abrimos nuestras Biblias en el Salmo 89. Y dice a partir del versículo 15, Salmo 89, desde el versículo 15. Y leo la Reina Valera. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás también nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Hermano, hermana, es un privilegio estar esta mañana para adorar al Señor, para cantarle. Dice su palabra que es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Si tú y yo estamos aquí es para aclamar al Señor con cánticos de alabanza. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha traído y nos ha dado el privilegio de cantarle y también de escuchar su palabra. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento y le des gracias al Señor porque te trajo para deleitarte en su presencia. Es bueno aclamarle, en gran manera bueno. Entrega tu vida al Señor, entrégale tu cántico, entrégale todos tus afanes, tu preocupación, déjalas al altar, déjalas a sus pies y disfruta de su presencia. Oh Señor, gracias. Eres santo, santo, santo. Oh Dios, gracias por traernos en esta mañana. Gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada hombre, mujer, niño, joven que está aquí, Señor. A los que vienen en camino, a los que están conectados, todos tus hijos en esta mañana alrededor del mundo, nos apartamos este tiempo, esta mañana, para aclamarte. Y dice tu palabra que somos bienaventurados el pueblo que sabe aclamarte y que va a andar a la luz de tu presencia, de tu gloria. De mañana, como dice el salmista, sácianos de tu misericordia, Señor. Padre, estás aquí entre nosotros y hemos venido a agradarte, a agradar tu corazón. Pasa tu mano sanadora para el que vino enfermo, Señor. Renueva la fuerza al que vino cansado. Y que juntos podamos disfrutar de tu presencia, Señor, y de tu palabra que vamos a escuchar más adelante. Recibe, Señor, toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar de pie. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú eres bueno, en gran manera bueno. Y, Señor, seguimos preparando nuestros corazones para tu palabra y celebrar tu bondad, Señor, con esta alabanza siguiente. El Señor ha sido bueno con nosotros en esta semana. Así que cántale
al Señor con mucha alegría. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias al Señor. Una vez más decimos, bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Oh, gracias Dios, bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias al Señor por su amor eternal y su favor sin igual. Da gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias al Señor por su amor eternal y su favor sin igual. Oh, da gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Da gracias al Señor. Oh, da gracias a ¿quién? Señor. Y decimos, bueno es Él, bueno es Él. Gracias Señor, gracias Dios. Pedimos por tu palabra, Señor, pedimos por nuestro pastor. Úsalo, Señor, en gran manera. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias porque podemos celebrar tu bondad y escuchar atentamente ahora tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Bueno es Él. Ese es el título que le hemos dado a esta serie de predicaciones que comenzamos la semana pasada. Dios es tan bueno. ¿Sí? God is so good for every one of us. Ese es el tema de nuestra escuela para este año escolar. Y la semana pasada compartía con ustedes acerca de algunas características que nos muestran el carácter de Dios y que demuestran por qué Él es tan bueno. Una de ellas, una de las cuales hablé la semana pasada, es aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar en Él. Y hablaba la porción que compartíamos la semana pasada en Lamentaciones, hablaba acerca de esperar la salvación de Jehová. Pero yo le decía que esa salvación a la cual hace referencia ahí el libro de Lamentaciones no es referente a la salvación de nuestra alma, sino a la salvación de un peligro. Y le decía, y lo insisto hoy, que no es bueno esperar alcanzar la salvación. No es sabio ni es prudente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos el tiempo en que el Señor nos va a llamar. De manera que nosotros tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. ¿Cómo? Sería la pregunta. Bueno, Dios es tan bueno que ha establecido un plan de salvación. Y ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros tiene su cumplimiento en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese plan de salvación, ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, es la muestra más grande
de la bondad de Dios. Esa es la mayor muestra de la bondad de Dios, y vamos a ver. Porque la pregunta que yo tengo para responder hoy es esta: ¿qué haces tú con esa muestra de bondad de parte de Dios? ¿Qué haces tú con esa muestra de bondad de parte de Dios? Así que vamos a buscar, y hoy voy a estar en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versos 3 hasta el verso 7. Tito, capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 7. Yo, como siempre, voy a estar leyendo en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Dice la palabra del Señor así: si lo encontraron, póngase de pie para que juntos leamos la palabra. Tito 3, a partir del versículo 3 hasta el versículo 7. Póngase de pie los que lo encontraron. Dice así: porque en otro tiempo nosotros también éramos, escuchen bien, insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas ocasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por ser un Dios tan bueno con nosotros. Gracias por esta serie que hemos iniciado, Dios es tan bueno. Que podamos entender que a pesar de lo que nosotros hemos sido, y aún muchas cosas que seguimos siendo, tu amor por nosotros no cambia. Y la mayor muestra de ese amor fue el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hacemos nosotros con esa bondad demostrada en Cristo Jesús? En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Recuerden este versículo 3, ténganlo en mente. La carta de Tito. Esta carta escrita por Pablo, esa es la carta de Tito, la escribió el apóstol Pablo. Y es una de las cartas que se llaman cartas pastorales, así como primera y la segunda carta a Timoteo. Esta carta de Tito se llama pastoral porque tanto Tito como Timoteo eran pastores. Timoteo lo era en Éfeso, Tito lo era en la isla de Creta. Él era un colaborador cercano de Pablo. Muchos de los viajes de Pablo, él estuvo con él. Y en uno de esos viajes, Pablo lo dejó allí en Creta para que organizara y fortaleciera a la iglesia. Y entonces Pablo le escribe dándole consejos y animándolo a enfrentar la oposición que seguramente encontraría y que estaba encontrando. Uno de los tópicos de esta carta es la gracia salvadora de Cristo, donde se muestra que Dios es tan bueno. La gracia salvadora de Cristo.
Esa, como dije anteriormente, esa gracia demuestra más que cualquier otra de las dádivas que nosotros hemos recibido de Dios, que Él es tan bueno, porque nos ha regalado la salvación. Tito, esta misma carta, versículo 2, capítulo 2, perdón, verso 11 dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Entonces vamos a ver nosotros cómo es esa gracia y por qué esa gracia muestra la bondad de Dios. Y les recuerdo la pregunta: ¿qué haces tú con esa muestra de bondad de parte de Dios? Bueno, aquí está lo primero que nosotros tenemos que hacer, y yo sé que muchos de nosotros ya lo hicimos, pero quizás otros no lo han hecho todavía. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocer que nosotros somos pecadores. Les decía que recuerden este versículo, estamos en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, estamos ahora en el versículo 3. Porque nosotros en otro tiempo, fíjense lo que éramos, escuchen bien, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Bueno, podemos decir, wow. Fíjense todo lo que estas personas eran. Estas personas que estaban en la iglesia que Tito estaba pastoreando allá en Creta, eran personas que vivían una vida totalmente alejada de Dios. Y nosotros, en un tiempo, vivimos una vida alejada de Dios. Y ahí se muestra la bondad de Dios. Pablo le señala a Tito cuál es la condición de la persona antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ellos eran así y por lo tanto estaban alejados de la bondad de Dios. Pero no solo ellos, no solo el grupo de personas que estaba aquí en Creta, sino también cada uno de nosotros. Si entendemos, hermanos, si nosotros entendemos cuál era nuestra relación con el Señor, alejada de todo amor hacia Él, podemos entender el amor de Él hacia nosotros. Ese amor, como dije anteriormente, que se encuentra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo escribía aquí, quiere mostrar la bondad de Dios, primero tiene que mostrar cuál es la condición humana. Y esa condición humana es una condición de pecado, de depravación, de desobediencia. No hay, y yo lo preguntaba la semana pasada, no hay ningún mérito en nosotros para que Jesús hubiese hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que su bondad se manifestó a través de Cristo Jesús, trayendo salvación y transformación a los creyentes, a nosotros. No solo el hecho de salvarnos de la condenación eterna, sino el hecho de que nos cambió, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, la influencia que Dios tiene en nuestra vida. Esto también demuestra que Dios es tan bueno. Y Pablo trató este tema, no solamente con Tito, sino en muchas de sus epístolas. Fíjense lo que dice acá en... Esto se me está perdiendo. I'm sorry. Ok. Aquí lo tengo.
el versículo que más se conoce en el Nuevo Testamento es Juan 3:16. Y Juan 3:16 nos muestra el amor de Dios, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a que las personas se arrepintieran. Dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. A eso vino el Señor, a que estas personas con esas características que señala Pablo se arrepientan y reciban al Señor. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que el primer paso de qué haces tú con la bondad de Dios es arrepentirte de la vida pecaminosa que lleva. ¿Cuál es la segunda? Permítame un momentico arreglar esto, porque así no vamos a poder. La segunda acción que el Señor toma para con nosotros. Bueno, de acuerdo con lo que hemos leído en la palabra del Señor, viene la bondad de Dios es la salvación. La bondad de Dios es la salvación. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él envió a su Hijo. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, mostró su bondad. ¿Recuerdan que dice Romanos 5:8? Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí, por su amor, aún siendo pecadores. Y esa es la expresión más grande, y lo repito, de la bondad de Dios para nosotros. Tan bueno es Dios que nos ha dado la salvación a pesar de nosotros. A pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de nosotros no tener ningún mérito, Dios nos dio la salvación. Ya le leí Juan 3:16, donde se muestra el amor de Dios. Esta semana pasada, el día miércoles, en el tiempo del estudio, nuestro estudio y de oración, la hermana Sana llevó un estudio acerca del cielo. Bien interesante, bien importante. Y la hermana Sana decía que solamente, y es lo que dice la palabra, nosotros los que somos salvos vamos a estar en el cielo. Solamente los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador vamos a estar en el cielo. Eso no es una muestra del amor de Dios para nosotros. Eso no es una muestra de la bondad de Dios para con sus hijos, para con la humanidad. Que vamos a estar algún día en la presencia de Él. Él diseñó el plan de salvación. Y dice el verso 5 que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está destacando el cambio que se produce en la persona. Insisto, en el verso 3,
de la descripción que él hace de todas las cosas que la persona hacía. Y ahora aquí dice que nosotros somos salvos. El cambio que ha ocurrido gracias a la bondad de Dios. Y él habla de 3 doctrinas importantes para nosotros. ¿Cuál es la primera de ellas? La salvación es por fe y no por obra. La salvación no se basa en las obras que nosotros podamos hacer, sino en la misericordia y en la bondad de Dios. Nada, escúchame bien, nada de lo que nosotros podamos hacer es justo delante de Dios. Nada. No hay nada que nosotros podamos hacer que haga justicia delante de Dios. Ser cristiano no se trata de ir a la iglesia, de venir a la iglesia. Ser cristiano no se trata de haber nacido en un hogar cristiano. Ser cristiano no se trata aún de creer en Cristo, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ser salvo significa tener una relación personal con Cristo. Tener una relación personal con Cristo, tener a Cristo en nuestros corazones como el Salvador y Señor. Y Pablo dice en Éfesos, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es necesario una relación personal con Dios. Haber creído que Él es el Hijo de Dios por medio de la fe, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó el tercer día. Ahora hay una pregunta que yo me hago y quiero responderla con ustedes. ¿Y las obras después de tener a Cristo como Señor y Salvador cuentan? Porque por obra no somos salvos, pero una vez que somos salvos, ¿cuentan las obras? Sí, claro que sí. Cuentan el servicio que hagamos para Él. Cuentan todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Cumplir con el ministerio que Él nos ha llamado. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 6, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. De manera que la primera doctrina, la salvación no es por obra. ¿Cuál es la segunda? La regeneración. Regenerarse significa volver a nacer, regenerar. 2 palabras. Regenerar significa volver a nacer. Bueno, por la bondad de Dios nosotros somos regenerados. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo. Para entrar al cielo, dice el Señor, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y eso es lo que Él le decía a Nicodemo. Recuerda cuando se entrevistó con Nicodemo con él, y entonces el Señor le habló del nuevo nacimiento, y este hombre le decía, pero ¿cómo va una persona a nacer de nuevo? ¿Se va a volver a meter en el vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le explica que es un nacimiento espiritual, y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. La única manera de ver el reino de Dios es tener a Cristo en el corazón. Y la única manera de tener a Cristo en el corazón es recibiéndolo. Y recibimos al Señor a pesar de nosotros, a pesar del versículo 3, por el amor y la bondad de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa descripción que hace Pablo de la persona sin Cristo en el verso 3 ya no existe. O no deberían existir. Todo el que ha recibido a Cristo es una nueva criatura. Entonces todas esas cosas que nosotros hacíamos anteriormente, ya no las hacemos. Por la bondad y por el amor de Dios.
Por ello somos una nueva criatura y eso nos debe llamar a actuar de acuerdo a una nueva criatura. A veces oigo personas decir, bueno, es que yo soy así. Cuando hacen algo así que no está, yo soy así. No, tú no eres así. Tú quieres ser así. Dios no quiere que tú seas así. Porque este versículo 3 me tocó. Ese versículo 3, ¿cómo describe Pablo lo que es una persona sin Cristo? Y cómo describe después lo que es una persona con Cristo. Entonces, esas cosas ya no deben existir entre nosotros los cristianos. ¿Y cuál es la tercera doctrina a la que se refiere Pablo? Es la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hace referencia a la transformación espiritual que ocurre cuando alguien acepta a Cristo. Es lo que llamamos nosotros el proceso de la santificación. Ese proceso que comenzó cuando tú y yo recibimos a Cristo y que va a finalizar cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Porque mientras nosotros estemos en este cuerpo, mientras nosotros estemos en esta vida, nosotros somos pecadores. Y entonces Dios necesita cada día trabajar con nosotros, pero nosotros tenemos que ir cada día buscando esa santificación y es la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Dios es tan bueno que nos dio su Espíritu Santo. Nos permitió tener en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y a Pablo dice que nos los dio abundantemente. Jesús prometió que Él lo iba a enviar, que nos iba a dar el poder para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios. En Juan 14, 26, el Señor dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le he dicho. Ese Espíritu habita en nosotros, hermanos. Y eso no es sino por la bondad de Dios. Y ese Espíritu Santo nos va renovando día tras día. Nos los da abundantemente. El tercer punto que quiero tocar es que la bondad de Dios nos justifica. Y eso está en los versículos 6 y 7. Dice el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús prometió el Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección y de la partida del Señor, en el día de Pentecostés, hizo la presencia permanente del Espíritu Santo. Digo permanente porque en el Antiguo Testamento hay manifestaciones del Espíritu Santo, como hay manifestaciones de Jesús. Pero permanentemente, y se inaugura el tiempo de la gracia que nosotros vivimos en este momento, comenzó el día de Pentecostés. Jesús se lo había señalado a los discípulos, había dicho, esperen en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Y en el verso 33 del capítulo 2 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El apóstol nos dice que derramó sobre nosotros abundantemente al Espíritu Santo. Esto nos muestra una vez más el tópico del que yo estoy tratando, la bondad de Dios. Dios es tan bueno que nos dio la plenitud del Espíritu. Dios no da por medida, Dios da completo. Dios se entregó completamente por nosotros en la cruz. A veces nosotros le damos parte. Parte de mi vida pertenece aquí, parte de mi vida pertenece al Señor. Él quiere toda tu vida, porque Él nos dio la plenitud
del Espíritu Santo. Juan 1:16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Como resultado ahora tenemos la vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros estemos en la presencia de Él el día que partamos de este lugar donde estamos. Esto nos lleva a nosotros a tomar una acción, porque Él dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y aquí está otra doctrina para nosotros, la doctrina de la justificación. Nosotros somos justificados, nosotros somos hechos perfectos delante del Señor. Todo eso que sucedió en el versículo 3, todas esas cosas que tú y yo hacíamos anteriormente y que gracias al Señor no, delante de Dios somos justificados, somos perfectos. Eso no lo recuerda más, porque Él nos mira, Dios Padre nos mira a nosotros a través de Dios su Hijo Jesucristo. Es tan bueno que no solo somos justificados, sino hechos herederos de las promesas, de las bendiciones de Dios y de la vida eterna en lugares celestiales. Pero eso lleva también una acción de nosotros, y por eso la pregunta, ¿qué haces tú con la bondad de Dios? Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no puedes recibir ninguna de esas manifestaciones de la bondad de Dios. Pero si nosotros los hemos recibido, nosotros tenemos que insistir en nuestra conducta delante del Señor. A pesar de que nosotros vivimos en una sociedad muy difícil, a pesar de que cada día las cosas se nos complica más lo que vemos nosotros alrededor, nosotros tenemos que mantenernos firmes porque el Señor nos dio la bendición de ser salvos. Dice el comentarista, nosotros debemos relacionar esa manifestación de la bondad de Dios con la transformación radical que experimentamos al ser salvados por gracia. Esta transformación se manifiesta en una vida de obediencia, humildad y buenas obras. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Hemos comenzado una nueva serie. God is so good. Dios es tan bueno. Ese es el tema de nuestra iglesia, de nuestra escuela. God is so good. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición, Dios nos salvó. Y esa es la mayor muestra de su amor por nosotros. Nos justificó, nos regeneró y nos dio la vida eterna al lado del Padre Celestial. ¿Cómo respondes tú a esa bondad? Si tú no le has aceptado como Señor y Salvador, tienes que tomar esa decisión. Tienes que reconocer que tú eres pecador. Tienes que reconocer que nada de lo que tú hagas, porque dice que no es por obra, te permite llegar a la presencia de Dios. Pero en su bondad, Dios dio la solución, que es Cristo Jesús. Y Él murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. Pero tú tienes que tomar una decisión personal. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Y si ya lo has hecho, entonces tienes que cumplir con los mandatos de Dios y tienes que cumplir con la función que Él te ha llamado a hacer. Porque a cada uno de nosotros
Dios le dio una tarea mientras estemos en esta tierra. Si no, nos hubiese tomado el mismo día de la decisión y nos lleva a su presencia. Pero nos dejó con un propósito, y el propósito nosotros tenemos que cumplir. Así que la pregunta para culminar es: ¿estás dispuesto a hacerla? ¿Estás dispuesta a cumplir la voluntad del Señor? Bueno, eso se lo responde tú a Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor demostrado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ese amor hacia la humanidad, hacia nosotros como pecadores, como personas que no tenemos ningún mérito para que Cristo haya muerto en la cruz y haya sufrido todo lo que sufrió para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por ese amor, por esa bondad, por ser tan bueno para nosotros. Nos corresponde a los que no han tomado esa decisión recibirte como Señor y Salvador. Y a nosotros que ya lo hemos hecho, nos corresponde cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer. Cumplir con la obligación que tú nos has puesto para la obra, para el reino tuyo. Porque eso es un privilegio y además un gozo de saber que somos servidores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.